Boa noite, né, a todas, todos. Meu nome é Marcos, eu não posso esquecer de me autodescrever, então eu sou uma pessoa de mais ou menos 1,70 m, com cabelos longos, que estão presos agora, uso uma camiseta rosa, que não aparece aqui, mas tem um animal que eu amo muito, que é um axolote, um animal mexicano, um anfíbio, acho maravilhoso. No fundo tenho aqui alguns livros, né? Sou uma pessoa branca também, que precisa tomar sol urgente. E aqui talvez algum ruído apareça, que eu tenho um cachorro que está se lambendo bastante, então talvez, né, vocês não imaginem que seja outro ruído, mas é o cachorro por aqui, né? Bem, então, mais uma vez, bem-vindas, bem-vindos às Jornadas de Estudos Culturais, né? Nossa quarta edição, e vou acompanhar um texto aqui para não esquecer as coisas que eu tenho que falar. Então, nós estamos muito felizes com a participação, né, tão engajada do público, e temos certeza que a noite de hoje, assim como tem sido, né, durante todas as jornadas, será muito rica em conversas, aprendizagens e troca de experiências. Cabe salientar que faremos a gravação deste evento, deste encontro, que já está acontecendo a gravação, para posterior disponibilização na plataforma do YouTube. Solicitamos, então, né, a autorização de vocês para essa gravação, e caso alguém não queira ter a sua imagem veiculada, fica à vontade para fechar a câmera e o microfone. Lembro que hoje encerramos as Jornadas dos Estudos Culturais e Educação, edição 2025. Tem sido muito bom compartilhar esses momentos juntas, de diálogo, aprendizado e trocas tão ricas. Espero, né, que possamos seguir fortalecendo essa rede e construindo novos encontros nos próximos anos. Quem acompanhou aqui a professora Rosa e a Viviane, né, aqui se falou, né, dos próximos encontros, da rede internacional que está se formando. Então, as inscrições estão abertas, né, Vivi? É possível, né, fazer isso. Acho que depois, no final das jornadas, a gente pode voltar a falar sobre isso. Neste quinto encontro de 2025, cujo tema é Educação e os processos de encontro com o outro, nós teremos a partilha da professora Teresita Ospina Álvares, docente da Universidade São Buenaventura, na Colômbia. Vou fazer uma breve apresentação do currículo da Teresita, primeiro uma apresentação formal, depois uma mais informal. Então, a professora Teresita Ospina Álvares é licenciada em Espanhol e Literatura, com pós-graduação em Didática Universitária, doutora em Educação pela Universidade de Antioquia. Cursou pós-doutorado em Arte e Educação no Instituto Federal Rio Grandense do Sul, Brasil. É docente titular da Universidade São Buenaventura Medellín, na Faculdade de Educação, líder da linha de pesquisa em estudos culturais e linguagens contemporâneas, professora do doutorado e do mestrado em ciências da educação. Então, Teresita, eres muito bem-vinda cá, né? Gracias. E, bueno, só para que sepas, temos entre 50 e 60 minutos, né, para que puedas hablar, ensinar tus dispositivos, contar sobre tu trabalho de investigação. Mas eu também gostaria de falar que a Teresita é uma grande amiga, assim, uma grande companheira, né, tanto na parte dos estudos, tenho aprendido muito com a linha de pesquisa dela, né, nos encontros, com as teses de mestrado, doutorado, dos TCCs da universidade, e eu acho que vocês vão gostar muito, né, do trabalho da Teresita, e como ela propõe, né, os diálogos com o seu grupo, que é bastante heterogêneo. Tive a oportunidade de acompanhar 2 estudantes que vieram aqui para o Brasil, 2 estudantes de doutorado, e tem sido uma troca bem rica, espero que vocês também consigam
né, criar essas alianças que são muito bonitas. Eu adoro a América Latina, né, então eu sempre sonho que a América Latina pode estar fortalecida, ainda mais uma pessoa tão especial como a Teresita. Tá? Seguindo aqui, né, a gente colocará mais para o final da fala um formulário de presença pelo chat, e a gente lembra que a certificação de 40, para ter a certificação de 40 horas, é necessária a presença em 75% das atividades da GESES neste ano. Importante também destacar que essa certificação, né, os certificados chegarão no decorrer desse segundo semestre, no e-mail das participantes. Então, né, já falei muito, y Teresita, dejo que ahora tú puedas hablar. Creo que es importante una autodescripción, mucho mejor de la que yo hice acá, pero es eso. Y bueno, se alguém tiver dificuldade com espanhol, embora a Teresita entenda muito bem português, mas Teresita vai falar espanhol, né, Teresita? Ela vai falar de uma forma bastante calma, bastante tranquila, mas qualquer problema a gente pode ajudar aqui na tradução, nesse encontro, né? Porque o encontro também é interessante que ocorra uma aprendizagem, né? Se tiver alguma dificuldade, a gente pode ajudar. Tere, muchas gracias. Gracias a ti, Marcus, por la presentación, por la amistad, por la cercanía, por esas parcerías que también hemos logrado, no solo como académicos, sino también desde la amistad. Muchas gracias. Y bueno, buenas noches para todos y para todas. Quiero comenzar agradeciendo a la comisión organizadora de las jornadas en estudios culturales en educación 2025. También agradecerle a la comisión organizadora, a Eloenes, que por aquí lo vi ahorita, a Marcos, por supuesto, y a Viviane, que han puesto toda su energía para estas jornadas, para el desarrollo de estas jornadas. La idea es conversar hoy un poco a propósito de las pesquisas y producciones vinculadas al campo de los estudios culturales, donde yo me muevo en la Universidad de San Buenaventura, en el ámbito académico de la maestría y del doctorado, como Marcos bien lo nombró ahora en la presentación. Y también esa idea de la educación y los procesos de encuentro con otros y con otras. Cómo nos encontramos para hablar de estudios culturales y en este caso que les voy a proponer también acerca de las artes contemporáneas, esa conversa entre estudios culturales y artes contemporáneas. Y en esta oportunidad entonces les voy a compartir mi experiencia de pesquisa alrededor de esas prácticas de creación en la formación de profesores y profesoras en estudios culturales. El ámbito de la creación o de la pesquisa-creación es de los aspectos que más he venido trabajando en los últimos años. La pesquisa-creación en los estudios culturales. Entonces, mucho placer de compartir este espacio formativo hoy con ustedes. Voy a hablar en español muy despacio porque portugués sé hablar muy poco. Pasamos la diapositiva, Marcos. Gracias. A propósito de lo que venimos estudiando en la línea de pesquisa en estudios culturales y lenguajes contemporáneos, doctorado y la maestría en ciencias de la educación de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, Colombia, quiero comenzar contándoles cuál es la idea que la línea propone o con qué nos comprometemos en la línea cuando hablamos de los estudios culturales. La línea de investigación problematiza las relaciones entre la subjetividad y los horizontes de las culturas, recurriendo al análisis de distintos productos de la vida social como la literatura, el cine, la fotografía, la pintura y las manifestaciones de resistencia sociocultural que tienen como centralidad los cuerpos, es decir,
por medio de lo que se podría denominar artes contemporáneas y lenguajes contemporáneos, se abre un amplio espacio para la reinterpretación de las prácticas formativas y los distintos dispositivos a través de los cuales los cuerpos son producidos y capturados por matrices de codificación histórica como la raza, el género, la sexualidad y la clase social. Esta es como la premisa con la que la línea de pesquisa se compromete cuando los estudiantes se matriculan a una línea de estudios culturales y lenguajes contemporáneos. Y aquí es importante hablar acerca de que el trabajo que hemos logrado en la línea de investigación es un trabajo que hemos hecho entre colegas, en trabajo en red, un trabajo colaborativo, logrando que se abran posibilidades para seguir tejiendo en compañía. Tenemos algunas cercanías con grupos de investigación en Campinas, San Marcos y todas las personas que también con quienes hemos tenido relaciones académicas y de amistad, estudiantes nuestros que han ido a hacer pasantías y parcerías en las diferentes universidades en Brasil, estudiantes que vienen acá, palestras, ponencias que hacemos entre los profesores y profesoras, y creo que este trabajo se logra de manera conjunta y de manera transdisciplinaria. Cambiamos la diapositiva, no. Los horizontes con los que la línea de investigación en estudios culturales viene trabajando son la problematización, o nos interesa problematizar los métodos investigativos, porque el método de investigación en un estudio posgradual es como el corazón de la investigación, siendo transversal a toda la investigación, pero nos interesan métodos que se salgan un poco de las estructuras y de las matrices hegemónicas con las que nos hemos venido formando a lo largo de los años. Hablo en particular de investigaciones cuantitativas, que siempre repetimos la misma estructura, el mismo discurso. Entonces, en la línea nos interesa centrarnos en esos métodos de investigación, pero creando, inventando esos métodos, de manera que sean singulares al investigador o investigadora, y por supuesto que la investigación también va diciendo cuál es el método que la investigación necesita. Por eso hablamos de métodos singulares, que cada investigador o investigadora crea su propia manera de proceder con el método de investigación. Otro asunto importante en este horizonte son las maneras de entender la educación dentro y fuera de la escuela. Consideramos que es muy importante el contexto escolar. De hecho, pues tenemos un doctorado y una maestría en ciencias de la educación, pero consideramos que la educación también se vive en contextos no escolares, en las calles, en la ciudad, los ríos, las montañas, la naturaleza, en fin, todas esas perspectivas cotidianas en las que nos movemos también hacen parte de entender la educación por fuera de un contexto escolar. Nos ocupamos de pensar en posibilidades para abrir diálogos con los estudios visuales, con los espacios, con los cuerpos, con los estudios de género, con las filosofías de las diferencias, entre otros, cuyo asiento epistemológico está en la antropología, la filosofía, la educación, la pedagogía y las artes contemporáneas. Son disciplinas con las que conversamos en doble vía, con las que en la investigación vamos a esos asientos epistémicos profundos para poder relacionar y que la investigación se vaya desarrollando. Porque epistemológicamente concebimos los estudios culturales como una práctica de producción de saber o de conocimiento establecida desde la discusión transdisciplinar, no para desarrollar los objetos ni los métodos que las disciplinas dicen poseer, sino para
plantear otros problemas que estas disciplinas, las inscritas en las ciencias sociales humanas, no han acogido. O sea, nos interesa aquello que se diferencia de las estructuras normativas con las que hemos venido aprendiendo a investigar. Cambiamos la diapositiva, por favor. Entonces, los estudios culturales son para nosotros en la línea, como los hemos venido abordando y conceptualizando, un campo híbrido, plural, polisémico, que nos invita a las relaciones, las grietas, para pensarnos en la formación posgradual, que abren posibilidades para establecer relaciones transdisciplinarias, como les vengo diciendo, con métodos de pesquisa que se puedan inventar, crear, métodos singulares y propios de cada investigador o investigador. Pasemos la diapositiva, Marcos. Las artes contemporáneas en relación con los lenguajes contemporáneos los asumimos como un campo amplio de producción de conocimiento para entrar en diálogo y abrir el pensamiento desde otros lugares. El cuerpo, por ejemplo, no como una voz abstracta, como algo que está ahí muy, muy inacible, que no se pueda tomar, sino como una carne capaz de producir pensamientos. Producimos pensamiento con los cuerpos. Y el interés por los cuerpos en diferentes lugares, tanto en la escuela como fuera de ella. Nos interesan también las imágenes, el cinema, la imagen en movimiento, la fotografía, la literatura, la música, la danza, pintura, el pensamiento visual, las performatividades y las materialidades. Es un tema que hemos venido trabajando recientemente desde la antropología, pensando en una materialidad viva, una silla que nos dice, un árbol que dice, una planta, la naturaleza, eh, el tablero, por ejemplo, que le dice al maestro. Entonces, hemos venido, los cuadernos escolares, ahorita les voy a presentar algunos ejemplos. Hemos venido trabajando con esa idea de la producción de conocimiento en tanto cuerpos, en tanto materialidades. La producción de conocimiento en las artes visuales, en la literatura, en la música. No solamente tomarlos como un piso epistemológico lejano, sino como algo que nos aporta y que nos dice algo para la investigación. Y para eso es necesario estar muy atentos y atentas. Creo que en alguna de las charlas que he hecho, en las palestras, hablo de una autora que es Simone Weil, que habla de la importancia de prestar atención en la educación. O sea, una de las ideas fundamentales en educación es estar atentos y atentas a lo que vamos produciendo en la investigación, porque esa misma manera de producir nos va diciendo por dónde llevar la investigación. Cambiamos la diapositiva. Las artes contemporáneas entonces nos permiten acercarnos o tener como cierta vecindad con, obviamente, las expresiones artísticas contemporáneas. Y esas expresiones artísticas contemporáneas van y vienen de muchas tradiciones. Es importante conocer de qué tradiciones viene el objeto de estudio o la perspectiva, más bien para no decir objeto de estudio, la perspectiva desde donde nos estamos parando epistemológicamente para pesquisar, utilizando todos los recursos disponibles que la pesquisa nos presenta. Por ejemplo, para trabajar con conceptos se hace necesario recorrer esas tradiciones epistemológicas. Así, nuestra proximidad con las artes nos permite establecer relaciones entre educación, arte y pesquisa. Para nosotros en la línea de estudios culturales es muy importante esas conexiones entre educación, arte y pesquisa. Cambiemos, Marcos.
Nos ha permitido entonces esa relación de pensarnos entre educación, arte y pesquisa en las relaciones ya más directamente entre pesquisa-creación. Y allí pues es importante nombrar a un autor que hemos venido trabajando, un autor que también tenemos en común con grupos de investigación en Brasil, que es Gilles Deleuze, en su texto que es un acto de creación. Él nos dice que un creador no es un ser que trabaja por placer, un creador solo hace aquello de lo que tiene absoluta necesidad. Por ello, nosotros pensamos con esos métodos de pesquisa entre educación y arte, porque es una necesidad, porque ahí hay una necesidad latente y no crear barreras ni distancias entre una y otra. Es decir, no es que la investigación va por un lado, la pesquisa, y por el otro, la creación. Ambas se fusionan y todo proceso investigativo mirado desde esta perspectiva es creador. Pasemos la diapositiva, Marcos, por favor. La línea de investigación en estudios culturales en este sentido se ocupa de abordar y profundizar en una perspectiva postcualitativa de investigación. Quiere decir que nos salimos un poco de la linealidad de investigaciones cual y cuantitativas, investigaciones estructurales, rígidas, hegemónicas, que no quiere decir que sea malo, pues porque no juzgamos, solo que son investigaciones cualitativas y cuantitativas que ya hemos conocido mucho acerca de ellas a lo largo de la vida, nos han enseñado sus formatos, pero lo poscualitativo implica quiebres y movimientos en la investigación, vamos, que nos permite avanzar un poco más en ideas novedosas, si se quiere, en ideas que antes no han sido escritas, que no tenemos que repetir y repetir, ni siquiera repetir de manera diferente, sino que no hay que repetirlas. Es un proceso más de la creación propia del pesquisador y la pesquisadora. No hay pesquisa sin la creación de nuevo conocimiento, creo que eso nos lo dicen siempre cuando accedemos a un doctorado, que su tesis doctoral tiene que tener producción de nuevo conocimiento, pero cuando repetimos una matriz instaurada, cuando repetimos una serie de autores y autoras que son los mismos para la investigación cual y cuantitativa o mixta, pues realmente no estamos creando nuevo conocimiento. Además, crear nuevo conocimiento es muy difícil, no es tan fácil de hacer. Es necesario hablar sobre la pesquisa creadora porque es importante saber cómo procedemos. El método de investigación implica una manera organizada, así estemos trabajando desde una mirada postcualitativa o desde una perspectiva postcualitativa. El método implica un orden, una organización interna, una manera de proceder en su investigación. El método es la manera de proceder, es el camino, el método nos muestra esos caminos en movimiento que la investigación va ganando en la medida en que va avanzando. Y el poder de la creación impulsa el movimiento. Cuando hablamos de perspectiva poscualitativa de pesquisa, hablamos de investigaciones en movimiento. Y el movimiento no es solamente la investigación escrita o de la investigación que vamos consignando en un papel, sino que el movimiento implica los movimientos del investigador o de la investigadora en relación con eso que va produciendo en su tesis doctoral, en su trabajo de grado, en su pesquisa en general. Podemos pasar. Un segundo, Terry, que la cosa así. Ahora, déjame ver. Ahora sí. Tranquilo. Bueno, para nosotros acercarnos a esa concepción de métodos en estudios culturales y artes contemporáneas, pues hemos ido, por supuesto, a los autores, autoras, artistas, personas que se han movido un poco más en lo post cualitativo
Y esas autoras y artistas que en este momento están viendo en la pantalla, que han nutrido el campo conceptual con respecto a la fundamentación epistémica del método y que han acompañado en la línea de pesquisa nuestra nuestros discursos, son la filósofa y ensayista española María Zambrano, que la tienen a su derecha, creo. María Zambrano. Ella tiene un texto, tiene muchos textos, pero hay uno que les quiero nombrar aquí y se llama Notas sobre un método o Notas de un método. Notas de un método. Ella nos dice que el método de pesquisa se va haciendo en la medida en que la experiencia propia va apareciendo allí en la pesquisa y que el fluir de esa pesquisa, de esa experiencia, perdón, es un fluir inagotable. O sea que el método nunca se terminará en una investigación, siempre está avanzando, avanzando y dándonos ideas para continuar avanzando. No se puede pretender un pensamiento que se cierre para María Zambrano. Para ella es muy importante el ritmo y la musicalidad en el método. Inventar un método que tenga ritmo y musicalidad implica movimiento. Y tiene una frase muy interesante que ahí está en la pantalla, incipit vita nova. Es una expresión en latín que María Zambrano adoptó para describir un momento de despertar, una renovación y una nueva vida. Incipit vita nova es comenzar una nueva vida, un punto de partida para un proceso reflexivo o de transformación vital. Aquí ya esta autora nos va planteando que cuando asumimos un método de investigación, nos comprometemos con ese método como experiencia vital. Por eso es muy importante cuando elegimos un tema de investigación en estudios culturales, esa intuición que tenemos en elegir ese tema de investigación o esa idea de investigación. Allí la intuición es muy importante porque nos conecta directamente con nuestras maneras de vivir y de sentir lo que está pasando por la vida. Agnès Varda, que es otra, eh, yo digo artista porque me encanta la obra de Agnès Varda. Realmente ella es directora de cine belga, pero ella tiene un método cinematográfico que en estudios culturales lo hemos trabajado y ese método cinematográfico tiene que ver con el espigar. Espigar es recoger, es como ese recoger de las experiencias con las que nos relacionamos en la cotidianidad y con los autores y autoras de manera académica, porque ella en ese método del espigar fusiona el documental, ella tiene muchos documentales y algunas películas también, el documental con la ficción a través de múltiples recursos, entre ellos el collage, el diario de viaje, el atlas de su propia vida y de su propia obra. Ella utiliza la cámara como un bolígrafo, una caneta, para explorar temas como la memoria, la vejez, el arte, a menudo incorporando el azar para crear un cine experimental íntimo y de gran compromiso social y feminista. Ella tiene algunos filmes que Marcos muy bellamente me ayudó a traducir. Entre ellos, pues, les dije Los espigadores y la espigadora, Rostros y lugares, eh, donde ella siempre trabaja con otras personas, no trabaja sola. Y eso también es importante en el método, la capacidad de conectarnos con otros y con otras para, para avanzar en la investigación. En Rostros y Lugares, por ejemplo, está con un fotógrafo y viajan. No sé si han visto el documental, pero vale la pena. Está en YouTube. Ella viaja, no les voy a contar todo, pero viaja entrando en relación con la comunidad, conociendo las historias de las personas que viven allí en esos pueblos. Y luego hace un trabajo artístico
muy bonito con estas personas que se disponen también a entrar en relación con ella en la investigación. Entonces, bueno, esos como dos ejemplos ahí, por si se animan a ver. Pasémoslo, Marcos. Y Michel Onfray, que en un texto muy interesante que se llama La escultura de sí, habla acerca de la necesidad de que las artes se impliquen en la creación de un método particular que se entrecruce con la experiencia propia, acercarse a la peligrosidad para producir algo nuevo. O sea, este autor me interesó mucho, hace algún tiempo lo leí, porque habla de que acercarse a lo nuevo es peligroso, que nos da mucho miedo porque no sabemos cómo hacer, porque a veces estamos todo el tiempo preguntándole al profesor o a la profesora de pesquisa acerca de cómo lo hago, por dónde sigo, pero este autor nos invita a que hay que acercarse al peligro. Hay que acercarse al peligro para poder encontrar algo nuevo o algo diferente. Bueno, y Ligia Clark, que ustedes seguramente la conocen, artista brasileña, quien redefine la relación entre el arte y el ser humano a nivel conceptual y sensorial, y trabaja con pinturas, esculturas, instalaciones, acciones sensoriales vinculadas con las artes y la psicoterapia o psicoterapia. Interesante que todos estos autores y autoras tienen multiplicidad de recursos y van a ellos para aplicarlos en la investigación y que además son recursos que nacen de sus propias experiencias o que aparecen también en sus propias experiencias. Y Erin Manning, quien continúa allí, que también es cercana a ustedes, considera que los métodos de investigación tienen el potencial de proponer nuevas formas de conocimiento, aunque eso pueda generar tensiones en ámbitos académicos e investigativos. Sin embargo, investigar con artes, filosofía y educación implica entrar en otras relaciones donde la creación posibilita la captura de singularidades de quienes participan en una experiencia de pesquisa-creación. Seguramente les ha ocurrido a ustedes en el ámbito académico que cuando proponemos nuevas formas u otras formas de investigar, cuando nos evalúan, cuando hay evaluadores y evaluadoras que no son cercanos a estas líneas de pensamiento, pues lo que hacen es destrozar el trabajo que el otro tiene o reprobar el trabajo que el otro tiene. Entonces, allí hay unas tensiones muy fuertes. En la Universidad de San Buenaventura nos ocurre, porque cuando enviamos para evaluación a un profesor o profesora que no tiene la experiencia, bueno, ni el conocimiento de haberse acercado a otras maneras de investigar, le va muy mal al estudiante porque lo están, digamos, midiendo con una matriz que ya cada evaluador o evaluadora trae. Por eso también es muy arriesgado cuando hacemos investigación, pesquisa de esta manera. Cambiamos la diapositiva. Bueno, los métodos tienen la posibilidad de proponer nuevas formas de conocimiento, que es como lo que les vengo insistiendo, aunque eso puede generar esas tensiones en los ámbitos académicos e investigativos. Sin embargo, investigar con artes, filosofía y educación implica entrar en otras relaciones donde la creación posibilite la captura de singularidades de quienes participan de una experiencia de investigación con artes. O sea, vuelvo a insistir en que es muy importante la experiencia del investigador, la investigadora, que aflore, que aparezca, que entre en relación con lo que desea investigar y pensarse en una manera singular de dar a conocer esa investigación a través del método, a través de la escrita, a través de múltiples posibilidades que también tenemos para hacerlo. Bueno, continuemos con la siguiente diapositiva. Algunos de los métodos desde esa perspectiva de cualitativa y de investigación, pesquisa, creación, algunos de los métodos que hemos venido trabajando y abordando en estudios culturales son
la ortografía, que tiene que ver, bueno, esta perspectiva metódica de la ortografía, que se trabaja mucho con artes, la quien más ha trabajado esta perspectiva es Rita Irving, una autora canadiense. Pero hemos leído en portugués también su trabajo, en inglés y en español también está traducida. Y es una mirada muy interesante a los métodos de investigación porque ella habla de que las prácticas artísticas, o sea, quienes son músicos, poetas, bailarines, personas dedicadas al cine, a la fotografía, también son profesores y también pesquisadores. Es decir, en la ortografía está el maestro, bueno, el profesor o la profesora, investigador, investigadora y artista. Ahí están esas tres, digamos, roles o condiciones de investigar. Están los tres allí junticos, o sea, quien sea profesor, artista y pesquisador podría intencionar una manera, un método de investigación como la ortografía. La cartografía, que la hemos conocido como el estudio de los mapas en geografía. Digamos que esa es una concepción, pero nosotros en la línea de estudios culturales, la cartografía la abordamos desde los mapeamientos rizomáticos, o sea, los mapas en tanto forma de organizar y comprender las realidades en las que estamos sumergidos, caracterizada por la interconexión, la multiplicidad, la flexibilidad y las aperturas a lo nuevo. Ese mapa existencial o ese mapa de la experiencia o ese mapa rizomático en tanto las conexiones es dinámico y experimental, permitiendo la creación de nuevas conexiones cada vez y el surgimiento de líneas de fuga en devenir en vez de quedarnos presos en las estructuras rígidas de las que les he venido hablando. Entonces, la cartografía la hemos trabajado mucho en Colombia, la hemos leído de autores y autoras en Brasil, de colegas que trabajan en Brasil con cartografías un poco más en esta dinámica delesiana. Y desde allí también en la Universidad de San Buenaventura hemos producido algunas tesis doctorales con método cartográfico que ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Otro método de investigación al que nos hemos acercado es la performance investigación. La performance investigación la hemos trabajado un poco más con colegas argentinas, Silvia Citro, por ejemplo, y su grupo de antropología de los cuerpos, es quien más ha trabajado la performance investigación o con quien más hemos trabajado nosotros la performance investigación. Y esta manera de investigar promueve intercambios entre pesquisadores y pesquisadoras de diversas disciplinas, interesados en analizar el papel de los cuerpos y las corporalidades en movimiento en diferentes áreas de la vida social, en la escuela y fuera de ella, los entornos académicos y los entornos cotidianos. Los estudios de la performance son un campo transdisciplinar que se concentra en la performance como un conocimiento humano subyacente y un tipo de acción o práctica corporal presente en todos los aspectos de la vida, en las artes y en los rituales sociales. Hacer performance investigación es complejo. Nosotros lo hemos realizado un poco más en términos de laboratorios de experimentación, creación con los cuerpos, cuando un laboratorio de experimentación, creación no tiene una estructura, mejor dicho, no sabemos qué va a pasar cuando hacemos un laboratorio de experimentación, creación. Llegamos al aula, no es una oficina, es un laboratorio donde exploramos a partir de los cuerpos. Digamos que hay una temática general, pero cuando llegamos al aula no hay una estructura organizada.
Entonces alguien puede dibujar, alguien puede cantar, alguien puede hacer lo que se le ocurra y entra dentro de esa mirada de la performance investigación. Y en todas estas maneras, cartografía, performance, investigación, entran diversas disciplinas a conversar, entre ellas la antropología, la sociología, la filosofía y, por supuesto, las artes contemporáneas. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de métodos en relación con las pesquisas en estudios culturales? Estamos hablando de dislocación, de torsiones, de mudanzas, de mutaciones, de experimentación, de estar en contacto con un territorio estético y establecer conexiones entre diferentes disciplinas. No sin antes, pues, profundizar en el piso epistemológico que trae esa disciplina. Sobre todo eso es muy importante en los estudios doctorales, saber el piso epistémico de donde estoy, desde donde estoy hablando. La línea de pesquisa en estudios culturales y lenguajes contemporáneos ha venido en estos últimos años, bueno, esta es una línea joven realmente, tenemos alrededor de 8 años haciendo investigación y ya tenemos estudiantes tanto de maestría como de doctorado graduados, inclusive algunos vinculados ya trabajando en la universidad. Nos hemos ocupado como en este último año o 2 años de la epistemología de las materialidades. Para eso hay que ir al estudio con los materiales, vamos mucho a la antropología con un autor que algunas personas no quieren mucho, pero que me parece muy interesante. A nosotros nos ha ido muy bien con este autor que es Tiningo, el antropólogo, cuando él habla de que una materialidad está viva o de esas nuevas materialidades que este autor nos pone en relación con la vibración. Son materiales que vibran. Una silla vibra, está viva, por lo tanto una silla tiene mucho para decirte. El tablero tiene mucho para decirte, la tela del aula de clase tiene mucho para decirte. Los espacios cotidianos, la casa, el hogar, la naturaleza, los árboles, o sea, son materialidades que vibran, son cuerpos realmente. Entonces, nos hemos acercado a esa teoría de las materialidades, a la posibilidad de pensar con esas materialidades y con los objetos. Tienen hace una diferencia entre objeto, cosa, artefacto y materialidad. A mí me gusta mucho la idea de materialidad porque se relaciona con esa capacidad de agencia de las materialidades, esa posibilidad de que nos digan y que nosotros seamos capaces también de escucharlas y de verlas. Y también nos estamos moviendo desde el año pasado, indagando acerca del devenir salud en la educación, perspectivas de la enfermedad desde los estudios culturales. Hablando un poco de la obra de Nietzsche y el cuidado de la salud con el concepto, ese concepto de la gran salud, en tanto ser capaces de entrar en relación con aquello que nos enferma para aprender a fortalecernos, creciendo y transformándonos, eh, transformando eso que llamamos enfermedad. Entonces, más bien hablamos de ese devenir salud, cómo somos capaces de cuidarnos. En Colombia ha habido desde hace algunos años situaciones muy complejas con los profesores y las profesoras de colegios, de instituciones educativas, que seguramente por tanto estrés y tanto trabajo terminan aquí le decimos en el hospital mental, terminan en un psiquiátrico. Y nosotros en la Universidad de San Buenaventura tenemos muchos profesores y profesoras de colegio que ya no aguantan más la presión del sistema y de la institucionalidad. Entonces, por eso vamos como eligiendo temas que estén siendo importantes para la cultura, para la sociedad,
bienestar de nuestros maestros y nuestras maestras y vamos implementando estos temas en los seminarios de línea de investigación. Lo podemos cambiar, Marcos. Bueno, aquí vienen algunas de las producciones que hemos tenido en la línea. Estos son algunos de los textos que ya hemos publicado en los 2 últimos años. Este texto se lo compartí a Marcos, creo que Marcos compartió con algunas personas. Ahí hay algunos artículos, producto de Com investigación, todos a Cateri, com con todos a... todos. É, Meu Deus, no me vayan a preguntar mucho. Este libro nace de las pesquisas de estudiantes, profesores y profesoras de la línea de estudios culturales y lenguajes contemporáneos. Hicimos un lanzamiento en la Fiesta del Libro en Medellín en 2023, una feria interesante, es como, bueno, le dicen la Fiesta del Libro. Y allí lanzamos esta producción y creo que esta sí, es una producción entre colegas, de otros grupos de investigación también que participaron, de otras ciudades. Y allí en ese momento estábamos trabajando mucho la centralidad de los cuerpos y las corporalidades en movimiento. De hecho, este libro lo hicimos en convenio con el grupo de investigación Estudios en Educación Corporal de la Universidad de Antioquia. Y hay también producciones de ese grupo de investigación. Ahorita quienes quieran conversamos un poquito más de ese texto. También. Y este libro es el más reciente, se llama Mutaciones del Cuerpo en la Educación, es un tríptico, son 3 libros. El primero lo nombramos Sentir, el segundo Pensar y el tercero Hacer. En este libro también convergen, participan varios investigadores e investigadoras de varios grupos de investigación, entre ellos un grupo de investigación de la Universidad de Málaga, España, otro grupo de investigación en el sur del Brasil que se llama Experimenta con Arte y Filosofía del Instituto Federal Río Grandense del Sur en la ciudad de Pelotas, y también el profesor Marcus nos acompañó con la lectura y evaluación de este texto. Lo que pasa es que Marcus no aparece ahí directamente porque Marcus fue el evaluador ciego, que eso es otro término terrible porque no lo podemos dar a conocer. Pero aquí, que somos muy poquitas personas, ya lo dije. Marcus fue evaluador de este texto. En este texto en el tercer libro hay un capítulo muy interesante, luego que salga digital se los comparto, ya está en la última etapa de producción. Y también cuando Marcus venga a Colombia o si ustedes se animan a venir a Colombia, sería muy interesante que conversáramos para entregarles el libro en físico. Por supuesto, las puertas de la Universidad de San Buenaventura están abiertas y también mi casa. No cabemos los 90 y punta que hay acá, pero 95. Bueno, entonces en el tercer libro hay un capítulo que habla precisamente de los métodos de investigación y de lo por qué nos interesa tanto en estudios culturales profundizar en los métodos. Marcos, pasemos. Estas son unas pesquisas ya de tesis doctorales terminadas en la línea de investigación en estudios culturales. Esta profesora, Lady Janet Vázquez Ramírez, ya terminó el doctorado, le fue muy bien, le laurearon la tesis y la universidad como premio o regalo le publicó el libro de la tesis. Entonces, el libro de la tesis se llama Paisajes educativos en la planta de producción, fixiografías de los cuerpos que se fabrican. El método de esta pesquisa es método fixiográfico. Ella lo que hizo fue un pliegue, doblar del método cartográfico para pesquisar en educación.
Ella crea unas líneas de conexión entre lo cotidiano y lo educacional, trabajando con desdoblamientos de paisajes industriales, provocando un conocimiento de retornar a los cuerpos, pero unos cuerpos que no solamente están en la escuela, sino fuera de ella, en una planta de producción. Lo que ella hizo en su experiencia de campo con el método ficciográfico fue hacer unas inmersiones en una fábrica durante 3 meses. Ella iba a la fábrica, desayunaba con las chicas que trabajaban allí, porque las chicas producían material educativo, papel, había mucha maquinaria. Y lo que Lady hizo fue inventarse el método de la ficciografía, le hizo ese desdoblamiento al método cartográfico y empezó a crear con imágenes, con sonidos de las máquinas. Ella en la tesis tiene una música que crea experimental a partir del sonido de las máquinas, crea con los gestos de las manos, que en ese libro que les, el de cuerpos y corporalidades en movimiento, hay un artículo de gestualidades y ficciografías de las manos que yo lo escribí con Ley. Entonces ella empieza a inventar y a ficcionar. Digamos que la ficciografía viene de la ficción, pero no se queda solo en la ficción. Ahí hay cosas muy interesantes y bueno, este es uno de los productos, digamos, de la línea. Pasémoslo, Marcos, porfa. Esta es otra de las tesis terminadas. John Jairo trabajó y John Jairo fue a hacer pasantía en Campinas cuando estuvo en su doctorado. El método de él son las escrituras minográficas. Allí se apoyó mucho en el trabajo de Deleuze y Guattari con una literatura menor por una literatura menor. Y lo que hace aquí John Jairo es que recorre espacios minoritarios de ciudad, los barrios más populares, digamos más peligrosos en la ciudad de Medellín, va y lo recorre en la noche y allí aparecen ciertas subjetividades de las que él da cuenta en su tesis doctoral. Explora cómo se vive la ciudad y la explora también con el método, con la manera más bien pausada de caminar, observar y recorrer la ciudad. Allí centra la mirada en las subjetividades que producen los cuerpos en la noche, en la ciudad de Medellín, en estos barrios menores, y captura eso en la escritura. Entonces lo captura a través de audios, de fotografías, pero no de rostros ni de los cuerpos porque no se permite tomar fotografías, lo hace y de manera escrita. Las reflexiones teóricas y conceptuales de esta pesquisa pasaron por la filosofía de las diferencias y de autores que vienen de la literatura de una manera, a manera más bien de resistencia y creación de modos de existencia que proponen puntos de fuga en las formas de comprensión de las tradiciones metodológicas, de los discursos y de las verdades históricas. Aquí viene otra de las tesis doctorales con el método, esta tesis doctoral también terminada, titulada Habitar lo formativo, gestos espaciales en ciudades universitarias en Colombia. Lo que hace Leonardo es inventarse el método de la estratigrafía, que el método estratigráfico se basa en enfoques de la geología y la arqueología como práctica organizada de excavación y la pesquisa, o sea, práctica organizada de excavación desde la arqueología y la geología, pero lo trae a la pesquisa de su tesis doctoral. Y también el parte de discursos de la filosofía de la educación que llevaron al despliegue y a la captura de los gestos. A él que le interesó mirar los gestos de las personas que habitan una universidad o una ciudad universitaria. Él visitó 3 ciudades universitarias, se sumergió allí y él miraba qué pasaba entre los gestos, los espacios y los cuerpos.
Entonces, ¿qué ocupaciones tenían los cuerpos en las ciudades universitarias? Entonces, los cuerpos que con el calor del día se hacen debajo de los árboles, los cuerpos que en los corredores, que son para caminar, los estudiantes se tiran allí a veces a dormir, a veces a conversar, a almorzar. Bueno, hace un trabajo maravilloso con la imagen, con una sensibilidad muy grande, porque él es arquitecto y entonces empieza a graficar esos cuerpos y esos espacios. De hecho, esas dos imágenes son de la tesis de él. A él le interesa el habitar de los cuerpos en los espacios universitarios y las capas que se producen con la idea de habitar esos espacios. Es un trabajo muy bello también, con un método innovador. Y esta tesis doctoral trabaja con el método de investigación, creación, con los cuadernos escolares. Se llaman Danzas entre mundos de papel y la escuela, el cuaderno, materialidad que agencia relación. Entonces esta chica se da la tarea de hacer papel. Ella tiene un capítulo de la tesis que se llama Nacer papel. Lo hace con sus estudiantes y empiezan a observar cómo esa materialidad papel se va transformando en otras cosas, en textos literarios, en poemas, en canciones, en actividades con los chicos y las chicas. Bueno, es muy interesante también aproximarse a esta manera de investigar, porque ella con investigación creación lo que hace es una serie de mapas existenciales propios y de lo que está pasando con las niñas y los niños en edad escolar con estas crianzas. Y para ir finalizando, esta otra tesis doctoral tiene un método de investigación que el profesor Marcos conoce, que es el método de residencia ecoartística. Y lo que hace este estudiante, Juan David Vargas Castro, que él trabaja en la ruralidad, trabaja en una escuela llena de árboles, de río, hay niños que se demoran 2 horas, 3 horas para ir a la escuela, les toca pasar un río, les toca montar a caballo, bueno, un montón de situaciones que pasan en las escuelas rurales en el mundo. Y lo que hace Juan David es, como es una escuela en el campo llena de árboles, de naturaleza, de animales, inventa el método de residencia ecoartística, porque muchos de los profesores que trabajan en las escuelas rurales en Colombia viven dentro de la misma escuela. De hecho, hay profesores y profesoras que son quienes hacen el desayuno, preparan el café de la mañana, preparan el almuerzo para los niños y las niñas y la cena. Entonces, es muy particular. Juan David no hizo eso, pero Juan David estuvo muy en relación con esa comunidad y crea el método de residencia artística porque él permanece allá muchísimo tiempo y propone 3 acciones en su tesis doctoral. Una primera acción que es caminar, plantar y registrar. Lo que hace es caminar con los niños y las niñas, plantan una huerta ahí en el campo y él registra, él toma nota y registra en fotografía, en video. Él tiene multiplicidad de formas de registrar en su método de investigación. La segunda acción, contemplar y recolectar o recoger, y es que se dedica a prestar atención. Entonces, el sonido, por ejemplo, el canto de los grillos, lo conecta con canciones, eso lo socializa con los niños y las niñas. Bueno, ahí como que hay cierta ficción también y fábula. Y una tercera acción de crear y presentar. Ahí ya él crea su tesis doctoral, hace toda una composición artística, literaria, educativa, que el profesor Marcus también ya conoce, y cuando esta tesis doctoral ya está evaluada y estén los artículos aprobados, les compartiremos algunos de los artículos de esta investigación.
Ya para cerrar esta parte de las tesis y los métodos de investigación en estudios culturales, esta tesis también ya está en evaluación, se llama Alotropía de los cuerpos, experiencia corporal y prácticas estético-formativas en la escuela, perspectivas desde la performance e investigación. Esta es una tesis que trabaja la performance e investigación, donde se exploró la experiencia de los cuerpos en el contexto escolar. De allí emergieron esas alotropías, que son esas posibilidades de visibilizar y trabajar con la multiplicidad y con la singularidad de los cuerpos, así como las potencias creadoras que se despliegan en el espacio escolar. Alotropías también devino el método de investigación y una práctica estético-formativa configurándose como una noción que abre posibilidades de investigación-creación desde los cuerpos en la educación. Es un trabajo con escuela muy interesante. Ella dice que los cuerpos en la escuela son cuerpos de agencia, los cuerpos agencian. O sea, el concepto de agenciamiento lo hemos trabajado mucho desde el Gilles Deleuze, de Félix Guattari, pero también hemos trabajado el concepto de agencia desde Alfred Gell, que es como uno de los primeros a quienes yo he leído y de los primeros que oí el concepto de agencia, muy en relación con el concepto de agenciamiento de Gilles Deleuze. Como esa potencia creadora, capaces de generar micropolíticas, resistencias, posiciones políticas también estéticas y éticas para comprender el ser, cuerpo en el mundo, esa potencia transformadora y la capacidad de venir. Bueno, estas son las tesis que ya están terminadas o en proceso de evaluación. Algunas pues de ellas de la línea de estudios culturales. Marcos, pasamos la diapositiva, por favor. Y estas son dos tesis doctorales que apenas comienzan, que están en segundo semestre y que van como avanzando en su método. Y una se titula Reverberaciones sonoras de un pueblo sumergido en el oriente antioqueño, perspectiva sobre la memoria sumergida. A esta chica le interesa eh, en Antioquia, bueno, sí, en la ciudad hay pueblos, poblaciones. Yo creo que, cierto, se entiende pueblo, pueblo. Como vilas, né? Eh, Eso. Entonces, hay un pueblo que se llama El Peñol, es una piedra gigante, y ese pueblo lo cambiaron de lugar, digamos, lo desplazaron. Entonces, a ella le interesa porque luego una represa, agua, entró allí y lo llenaron de agua y hundieron ese pueblo. Entonces, lo que a ella le interesa es ir tras la memoria de la escuela que quedó allá sumergida. Es un trabajo muy interesante para los estudios culturales porque ella va a recoger esas memorias que seguramente va a encontrar allí, aunque no lo sabemos todavía, porque si algo tiene la investigación creación es que no sabemos qué va a pasar. Y el método es experimentación creación. Ella va a ir a hacer se va a ir a sumergir en esa agua en búsqueda de los rastros de la escuela. Y Cuerpos de agua, experiencias corpográficas en el suroeste antioqueño, también es un trabajo interesante con las piedras que se mueven, con las piedras que tienen inscripciones. Es un lugar donde hay petroglifos y ella lo que le interesa es mirar esos cuerpos de agua que le dicen a partir de esas inscripciones. Es un trabajo interesante, apenas están comenzando. El método es cartográfico y el método de la chica anterior es experimentación-creación. Marcos. Ya para ir finalizando, hay unas notas finales que dejo para abrir la conversa y son algunas cositas que traigo de mi experiencia en la línea de estudios culturales.
Destacar los vínculos interinstitucionales en los estudios culturales, o sea, como ese campo híbrido de producción de conocimiento, pero también de apertura a trabajar con otros y con otras. El trabajo con colegas de otros grupos de investigación y líneas de investigación, porque nos interesa crear juntos y juntas, estar en juntería para poder crear, tener esas provocaciones de lo que los otros, las otras hacen para crear en comunidad y en relación con lo que hacemos también. En la medida en que se va haciendo la investigación, se va haciendo el investigador y la investigadora. Eso creo pues que se los dije también, es muy importante para los estudios culturales. Hacer de la pesquisa una obra de arte, hacer de la investigación una obra de arte, así como hacer de la vida una obra de arte, que es bien complejo, pero cuando nos detenemos, prestamos atención, estamos inmersos en esa pesquisa, pueden pasar cosas muy interesantes. Realizar búsquedas comunes que reivindiquen el lugar de las artes en la labor que desempeñamos por estos tiempos. ¿Qué nos interesa trabajar? Así como les conté que nos interesaba la salud de los maestros y las maestras, eh, ¿qué es lo que nos conecta? ¿Cuál es el tema en común en estas redes latinoamericanas? Y bueno, en estas jornadas de estudios culturales, ¿qué nos conecta a nosotros y a nosotros? Pensarnos la investigación o la pesquisa desde lo que hacemos, crear situaciones de aprendizaje que sean sugerentes, que sean provocadoras. Las artes contemporáneas asumidas desde los estudios culturales generan inquietud y dislocamientos. Eso es lo que nos ha permitido como aprender en la línea de investigación. Y los resultados de estas perspectivas investigativas, cuando son evaluadas por colegas que solo pueden mirar a partir de lo que la tradición investigativa ha concebido, cual y cuantitativamente, se detienen en plasmar su parecer en los formatos que hemos aprendido en los cursos de investigación denominada investigación científica. Y quien evalúa un producto de investigación-creación tendría que tener la apertura y el suficiente conocimiento para saber qué es lo que allí se está moviendo y cómo se llega a una instalación o a una performance o a un producto artístico o a un texto literario, pues todo proceso de investigación es creador. Eso se los venía contando como para resaltar aquí al final y bueno, decirles que muchas gracias, muy obrigada. Y no sé si me demoré mucho o muy poquito, profe Marcos. Muchas gracias, Tere. Muchas Pues a gracias. ustedes. E has visto que muchas gracias apareceu várias vezes antes de Sí, finalizar. Entonces, así es. bueno, essas coisas. Né? Muito bem. Então, queria agradecer muito a exposição da professora Teresita. Né? Acho que a Teresita conseguiu mostrar para a gente um modo bastante singular, né, da produção, de pesquisa, dessa linha que às vezes também vira como método, né, Tere, que na Colômbia é muito, tem que brigar, tem que lutar para acontecer, que é da pesquisa-criação, a gente vai vendo como é importante. E eu gosto muito de destacar, assim, quer dizer, vou trazer para vocês, porque é isso, né? O grupo da Teresita tem essa potencialidade inventando, né? E criando os próprios métodos, suas derivas ali. Então, nos estudantes que eu consegui acompanhar, né? Que foram assim presentes da Teresita, né, como convites para acompanhar as teses, os trabalhos, a gente vai vendo também como isso que ela vai contando, né, da pesquisa, né, e do pesquisador irem se inventando, como isso aparece na tese, né, como isso é contado, é narrado, né, é dito, afirmado no mundo. Y Então, es difícil, Marcos, es muy difícil en la universidad y en Colombia en general trabajar con métodos de investigación-creación porque hasta hace muy poco eh, Colciencias, que es como el ente que regula las investigaciones en el país, MinCiencias, el Ministerio de Ciencias y Cultura,
Solo hasta hace muy poco aceptó productos de investigación-creación, de pesquisa-creación. Antes no se podía, es decir, si tú terminabas tu tesis doctoral y la querías acompañar de una performance o de una instalación o poner tu obra artística, eso no se podía y no lo valían, no era válido. Solo hasta hace muy poco Colciencias abrió una pestaña, MinCiencias abrió una pestaña para que sea un producto, digamos, validado por la cientificidad de este país. Então, acho que é isso, né? É luta, é potência, mas é criação e é vida também, né, Teresita? Muita vida nesses trabalhos. Bom, mas eu acho que agora, né, podemos abrir aqui para as perguntas, para curiosidades, algumas impressões com o trabalho, né, que a Teresita expôs. Então, vocês fiquem à vontade aí para abrir o microfone, né, para perguntar, caso tenha, né? Porque também, como tem muita conexão artística, às vezes a gente precisa sentir primeiro para poder enunciar. Mas é bom perguntar também, né, gente? Aproveitar que a Teresita está aqui. Então, Viviane, por favor. Ah, tudo bem. Já que o Marcos falou dessa questão de sentir, vou fazer uma questão que eu achei interessante também lendo teu material, as tuas produções, Teresita, e te escutando aqui, que é se tu pudesse compartilhar conosco a questão da docência nesses processos de pesquisa inventiva. Se tu pudesse compartilhar um pouco como é que são essas aulas, se as aulas também são inventivas. Eu li um dos materiais e vi a questão do seminário, a questão de desvio dos clichês, da provocação do sentir, dos afetos. Então, eu sei que sim, mas para o pessoal aqui ter um pouco dessa dimensão, desse processo docente que também está implicado, que também coloca em movimento esses desvios, essas provocações e essa questão de afetar os sujeitos a ponto deles também se autorizarem e irem atrás da pesquisa e invenção e também da docência, invenção, criação. Obrigada. Sí, Viviane, gracias a ti. Sí, en la línea de investigación somos 3, 4 profesores y profesoras. Y somos muy colegas, muy interconectados. Entonces, los seminarios de línea, que tú venías mencionando, los seminarios, siempre los pensamos como en dos momentos. Un primer momento conceptual, donde hablamos de algunos autores que nos mueven y que nos movilizan, donde llevamos cine, donde hablamos de literatura, donde llevamos textos que movilicen la temática también que estamos presentando. Y un segundo momento muy importante donde en ocasiones hacemos oficinas o laboratorios de experimentación, creación. Y eso mueve muchísimo. Hace 1 o 2 años hicimos un laboratorio de experimentación, creación con carne de res. Llevamos un filete de carne al aula y les propusimos que entraran en contacto con esa carne. Y muy difícil para algunas personas hacerlo. Entonces siempre pensamos en los seminarios llevar asuntos que muevan, que disloquen, que distorsionen un poco la idea generalizada que tenemos de investigar en los formatos hegemónicos que hemos venido aprendiendo. Hemos hecho, sí, carne bovina, Marcos, sí, carne bovina, muchas gracias. Y fue muy impactante, porque luego era como entrar en relación con esa carne, olerla, quien quiso la probó, otras personas no, se hicieron a un lado. Y lo que importa, bueno, importa también en un laboratorio de investigación, creación, registrar tus sensaciones, registrar lo que estás sintiendo. Entonces, iban, tocaban la carne, probaban algunos, olían y registraban en un cuadernito de notas.
las sensaciones que pasaban por el cuerpo. Eso y lo hicimos en un laboratorio del seminario y fue maravilloso. De ahí sale un artículo publicado, que en este momento no recuerdo el título. Otro laboratorio que hicimos, lo hicimos con verduras, con frutas, pero la idea era llevar una verdura o una fruta que uno mismo haya cultivado o que sepa de dónde viene. Entonces muchos fueron a la plaza de mercado a averiguar de dónde vino esa cebolla que llevó al seminario, de dónde vino esa fruta, de dónde vino la manzana, como hacer un recorrido histórico de esa materialidad hasta llegar a nuestras manos. Ese laboratorio lo hicimos y luego con esa materialidad que llevaron, fruta, verdura, cualquier asunto que no fuera algo que compraran en el supermercado, sino que fueran a averiguar de dónde venía, eh, preparamos unos alimentos entre todos y todas. El que llevó la cebolla antes picaba, yo llevé unos tomates que mi mamá por casualidad sembró afuera de la casa, sacando una bolsita de basura, había semillas de tomate y cayeron al piso y nació una mata gigante de tomates. Entonces, bueno, como cosas así que tienen mucho que ver con la experiencia cotidiana. No es que vaya al supermercado y compre las verduras, no. Vaya a la plaza de mercado y averigüe de dónde viene esa patata. ¿Qué le dice a usted esta patata y de dónde vino? ¿Cuál es el recorrido que tuvo? Bueno, y así, entonces digamos que los seminarios tienen esos dos momentos, un momento más teórico, conceptual, que lo abordamos desde la filosofía, la antropología, la educación, por supuesto, y otro momento más de experimentar con experiencias singulares. Tá bom, Teresita. Alguém mais? Tem no chat aqui, Teresita, algo que o Eloenes quis buscar, não sei se Eloenes ainda a gente pode seguir, que é talvez você falar um pouco mais dessa perspectiva. Eu acho que ficou claro, né, conforme você foi se aprofundando, mostrando as pesquisas, mas talvez falar um pouco mais da pesquisa pós-qualitativa. ¿Puede ser, Eloenes? Sí, claro, está bien. Lo poscualitativo, que lo hemos venido profundizando, viene también de la investigación cualitativa. O sea, quienes hablan de lo poscualitativo a nivel teórico o epistemológico, son algunos grupos de investigación en España. De ahí los leí, creo que son como los pioneros. No recuerdo en este momento el nombre del grupo. Ay, ahora se me escapa, pero seguro ahora lo recuerdo. Y Fernando Hernández en España habla de lo poscualitativo, pero viene de la mirada cualitativa. O sea, él dice, lo cualitativo ordena, organiza, tiene rigidez en algunas ocasiones, en otras no tanto, en otras lo cualitativo es más volado, si se quiere decir de alguna manera. Pero lo cualitativo le abre campo a hablar de lo poscualitativo. ¿Por qué le abre como ese campo? Para mostrar de alguna manera que es posible investigar sin tanta rigidez, que es posible soltarnos de las matrices dominadoras de que una tesis doctoral tiene que tener introducción, antecedentes, problematización, pregunta problematizadora, objetivos o propósitos, horizonte teórico, horizonte metodológico y conclusiones. Discusión y conclusiones. Entonces, lo que hace Lopos es mostrarnos que tú puedes empezar por el método de investigación. No tienes que empezar en ese orden de, primero determino un problema. Pues primero si hay una idea de investigación que viene a veces de la intuición, pero que primero se tiene que desarrollar todo el problema teóricamente, poner la pregunta, porque si no, esa investigación no es válida. En lo poscualitativo no. De hecho, he leído algunas investigaciones que
por ejemplo, no tienen problema de investigación, como lo conocemos tradicionalmente. Tiene otra manera de problematizar y eso nos desajusta porque precisamente cuando hay evaluadores y evaluadoras que están acostumbrados a lo cualitativo, cuantitativo y mixto, lo que hacen es rechazar un trabajo diferente. Porque cuando hacemos de manera diferente no es que no sea riguroso. Muchas personas dicen, ay, pero eso sí es riguroso. Usted poner una carne ahí para que los otros la toquen. Una carne de bovino. Es muy riguroso porque nos obliga de alguna manera a forzar el pensamiento, a pensar diferente. Digamos que lo poscualitativo se mueve ahí. Hay algunas autoras que también hablan de lo poscualitativo, hay unos históricos de lo poscualitativo, pero eso viene un poco más de la investigación cualitativa, pero le hace el quiebre a lo estructurado, a lo que ya hemos aprendido y nos deja un poquito más libres el pensamiento de forzar el pensamiento para pensar de manera diferente. Muito bom, Teresita. Alguém mais gostaria? Téria, assim, Eloídes. Eloídes. Manda brasa aí. Não estão me ouvindo? Agora sim. Eu estava com esse fone, tem um problema. Desculpa. Boa noite, professora Teresita. Muito obrigado pela sua palestra, interessantíssima, né? Para nós dos estudos culturais, que temos essa relação tão importante, tão potente com o método, né? Com o método de pesquisa. Eu, particularmente, eu acho que a maioria do público ficou encantado. O Marcos me ajuda no espanhol, hein? Encantado com a constelação aí de métodos que você nos mostrou aí, né? Então, eu não tenho nenhuma questão mais específica, mas mesmo para parabenizar por essa possibilidade de movimentar isso tudo dentro de um ambiente acadêmico, né? Que é tão rígido, né? Às vezes não, quase sempre, que tem uma tradição por ser academia, nos grupos de pesquisa, todo o ambiente acadêmico, né? Tem essa questão tão rígida com a ciência. E agora, ouvindo você falando da questão pós-qualitativa, embora nós dos estudos culturais, principalmente do nosso grupo de pesquisa, nós temos mais alguma liberdade, eu gostaria de perguntar para a senhora como que fica essa relação dentro de um ambiente tão rígido, um ambiente acadêmico, como que fica essa relação de métodos mais livres, né, métodos mais libertários, como você falaste, não ter um problema de pesquisa, às vezes o trabalho de investigação, o trabalho de pesquisa não ter um problema, não ter uma questão problema. Para muitos pesquisadores, dentro de metodologias mais conservadoras, digamos assim, tradicionais, isso seria até uma ofensa, uma blasfêmia, né? Então, eu gostaria de lhe instigar nesse sentido, como que essa relação com a academia, em questões mais práticas, como conseguir financiamento quando vai inscrever uma pesquisa com esse tipo de método num edital, né? E como o Marcos disse, né, é uma questão de resistência, né? Utilizar tais métodos de pesquisa pós-qualitativa, né? É uma resistência dentro desse ambiente. Então, era isso mais nesse sentido, a minha questão. Gracias a ti, Eloines, por la pregunta, por las reflexiones. Mira, en la Universidad de San Buenaventura no ha sido, en ocasiones no ha sido fácil, en ocasiones no ha sido un poco más, como más accesible. Lo digo por lo siguiente, cuando empezamos en la línea de investigación, nos criticaban mucho, mucho.
Hasta llegaban a decir que investigábamos como hippies, parecíamos hippies investigando, pero nos fuimos ganando el espacio, fuimos ganando presencia allí, mostrando que la rigurosidad no solamente se expresa con un método cientificista, o sea, esto también es científico, porque tienes que trabajar muy duro para lograr hacer una cosa diferente. Cuando repetimos los modelos y los métodos que ya están en investigación cual y cuantitativa, digamos que ahí ya hay unos pisos teóricos establecidos, unos autores, unas líneas de pensamiento, unas tendencias investigativas, pero aquí no, aquí hay que crearlas, porque es creación, digamos, de nuevo conocimiento con artes y bueno, en los estudios culturales. Entonces, cuando hacemos investigaciones de este corte, cuando hay académicos súper estructurados, que conservadores, como dices tú, por supuesto, darles a leer una tesis doctoral de esta línea, eso es una ofensa y una blasfemia, como tú lo dices, y destrozan al estudiante y a la línea. Entonces, no nos podemos dar ese lujo, esa posibilidad no nos la damos en la línea porque intentamos elegir con el comité doctoral, que son de otras líneas de investigación, que, digamos, nos apoyan, nos entienden un poco, porque dicen, estos son los loquitos, déjelos. Con ellos en el comité doctoral lo que hacemos es decir, mire, esta tesis, los evaluadores que proponemos son estos, que son, digamos, afines a esta línea de pensamiento. Marcus ha sido nuestro evaluador, Antonio Carlos ha sido evaluador, Susana Díaz ha sido evaluadora, personas que tienen, digamos, un proceso distinto y comprenden otras maneras de investigar. No lo leen desde la literalidad con la que nos enseñaron en investigación convencional. Entonces eso ha sido muy interesante, ganar presencia con lo que hacemos. Muchas de las tesis ya han sido laureadas con reconocimiento, hemos participado en eventos nacionales e internacionales, hemos hecho actividades performativas en museos. Entonces, como que vamos ganando presencia y eso hace que también los ánimos se bajen un poquito y ya todavía nos ven como los loquitos, pero dicen, sí, estos loquitos tienen razón en algo. Y bueno, entonces, así más o menos hemos venido abordando. Vivi? Obrigada, Teresita. Fiquei pensando já na questão anterior, a partir da carne bovina, como o Marcos falou, para o pessoal não ficar em dúvida se poderia ser carne humana. Tô brincando. Imagina. Ainda não. Mas, e daí eu lembrei, na hora que tu respondeste, Teresita, e daí de uma artista brasileira que nós temos aqui, que é a Adriana Varejão, que tem obras a partir de azulejos, de um período, né, da produção dela, que é uma produção bem vasta, e nessa produção a carne era um dos artifícios para ajudar a pensar, porque a carne, na obra da Adriana Varejão, aparecia como uma metáfora para pensar o corpo, a história, a violência da colonização e das relações brasileiras, entre outras questões. Então, era como um gesto ético e político essa questão da carne para ela. E daí, depois da tua resposta, eu fiquei pensando e lembrando da Adriana Varejão, e agora, a partir da pergunta do Eloenes, também me veio uma outra questão, que é em relação à formação cultural das pessoas que chegam na universidade para fazer pesquisa. Porque eu, pelo menos, penso quanto criar, né, implica um estranhamento, como a Amabile falou aqui, ou lá no grupo, ela está aqui, falou aqui no chat também, mas em outro lugar,
precisa dessa questão do estranhamento e do papel da universidade para ajudar a estranhar, a problematizar, mas, ao mesmo tempo, queria compreender um pouco mais desse contexto social, cultural, político, assim, da Colômbia, como chegam esses pesquisadores. A gente tem aqui no Brasil muitas dificuldades, acho que talvez por nós sermos um país muito midiático, um país muito colonizado pelas lógicas dos Estados Unidos. A gente tem cada vez mais estudantes nas escolas, desde a etapa inicial da escolarização, que cada vez frequentam menos museus, conhecem menos artistas. Eu trabalho com componente de educação e artes e pergunto sempre para as turmas sobre os artistas que conhecem, e é um vazio assim, de memória e de formação cultural, realmente pensando na questão da arte, pelo menos. Queria compreender um pouquinho mais como é que é esse contexto formativo desses estudantes que chegam na universidade para esse trabalho, ou se vocês têm algum movimento também para essa constituição, para essa formação mais específica. Y gracias a ti. Sí, creo que en eso somos un poco parecidos en términos de cuando los estudiantes llegan a las maestrías y a los doctorados, pues por supuesto traen unos contextos, algunos con muchas dificultades de lectura, o también dificultades de violencias a las que se enfrentan los estudiantes y las estudiantes del doctorado, pues sobre todo en Colombia, que tenemos tan mala fama, pero a veces es cierto que hay unos contextos muy agresivos y violentos para los estudiantes que van llegando. Entonces, hay diversidad de contextos, diversidad también de, digamos, de niveles de formación. Algunos llegan con muchas potencias en la investigación, otros llegan con muchas dificultades de escritura, de lectura, de pereza de leer textos o ver algún filme, como que todavía no han cambiado el chip de que ya están en la universidad, en un estudio posgradual, y que necesitan sobre todo tiempo para estudiar. En Colombia, la mayoría, yo diría el 98% de los estudiantes que tenemos en la Universidad de San Buenaventura trabajan. Entonces, trabajan de 6 de la mañana a 2 de la tarde o 3 de la tarde, y los cursos del doctorado son los jueves, viernes y sábado, una vez al mes. Pero llegan rendidos a las clases, llegan fundidos, llegan muy cansados de toda su jornada. Entonces, generalmente, bueno, algunos están intentando graduarse en un doctorado porque necesitan el cartón, la certificación de la graduación para que les aumenten el salario. Y en Colombia, los profesores que son vinculados por parte del Estado ganan muy buen dinero. Entonces, con el doctorado les suben su escala salarial. Otros no tanto, otros que van porque lo ven como un logro personal, porque lo desean hacer, porque lo pagan también de su propio presupuesto. Algunos tienen bolsas, otros no. Entonces, es muy variada la población que entra a la universidad. Con contextos algunos, como te digo, muy básicos y de muchas violencias epistémicas también, violencias epistémicas que han pasado por profesores que les maltratan, que les dice: usted no es para hacer un doctorado, usted qué está haciendo aquí. Bueno, como todo lo que pasa a veces en la academia, que es muy injusto también. Pero son poblaciones muy variadas, con contextos sociales y culturales diversos, pero que con las líneas de investigación, la de estudios culturales no es la única en la universidad. Está la línea de estudios críticos sobre educación y currículo, que es una línea que trabaja un poco más pensando en estrategias didácticas que los maestros y las maestras de Colombia quieren aprender. Está la línea de formación y procesos de subjetivación, que somos cercanos y
Allí hay pues muy buenos profes también, pero es un trabajo más de corte teórico, epistémico, de profundidad epistémica, aunque todas las líneas tienen eso. Y la línea nuestra, que es la de estudios culturales y lenguajes contemporáneos, y otra línea de infancia y familia, para infancias y familia, para quienes se interesen más por las infancias y esa relación familiar. Entonces, bueno, como mucha variedad, pero siempre llegan a un espacio acogedor. La mayoría de profes que estamos en el doctorado, como aquí hay un espacio para que usted pueda pensar, preguntar, compartir, cometer errores, equivocarse, pero hay un filtro evaluativo muy difícil en ese doctorado desde el primer semestre y son los simposios. Ellos presentan un simposio que es como una palestra de evaluación para que den sus avances investigativos semestre tras semestre. Y ahí hay profesores muy agresivos, que cuando les hacen devolución de su trabajo, maltratan mucho. Entonces, bueno, eso es una diversidad muy tenaz. No es fácil, pero vienen de muchos contextos, de varios contextos. Algunos vienen con una carga familiar pesada, otros vienen con familias estables. Bueno, diversidad de género también, tenemos mucho. Es mucha variedad, Viviane. No sé si te respondí lo que me estabas preguntando. Obrigado, Teresita. ¿Alguien más? Teri, hay muchos cumplidos acá entre los comentários e no chat, muitos elogios, não? Muchas gracias. Então, Qué bien. Por aquí veo corazones y aplausos. sim, los merece a todos, não? Sí, por aquí me está preguntando que si puedo compartir el texto de mutaciones. Claro que sí. Una vez lo editen, porque ya está en proceso de edición, cuando tenga el texto digital se lo comparto a Marcos y a Viviane, y Claro, ya comparte con el grupo, y cuando vengan a Colombia, que las puertas abiertas, las tienen abiertas acá en la universidad, les puedo regalar un texto impreso. O cuando maravilha. yo vaya a Brasil, llevo algunos. Ah, perfeito, perfeito. Então a gente envia por e-mail quando o livro sair, tá bom? Perfecto. O digital, né? O outro a gente tem que buscar na Colômbia, ou convidar a Teresita para vir, né? Pra cá. O que ustedes vengan, saben que siempre serán bienvenidos y bienvenidos. Bom, então, não sei se Heloínes, Viviane quer deixar mais algum recado, que as pessoas possam se inscrever no SBES, né? Acho que colocar o link mais uma vez, lembrar que está se formando a Rede Internacional de Estudos Culturais também, todo o apoio é muito bem-vindo, mas aproveitar para agradecer a Teresita, agradecer muito por ela ter conseguido estar aqui conosco, né? Pelo jeito está já fazendo um frio na Colômbia, né, Teri? A região da Teresita é assim, ela viaja para dar aula em Medellín, ela fica nas montanhas, e é verdade, tem que percorrer um caminho lindo. Moro encima de la montaña y hace mucho frío. A veces amanece a 6 grados, 7 grados centígrados. Como muitas pessoas são do sul aqui, Ter, então é mais fácil de entender, né? O frio. Mas, e que o vinho é um bom companheiro também nesses momentos. Sim. A Maria Ângela aqui, já imaginando pesquisas da rede, né? Com a participação da professora Teresita. Então, provavelmente já chegarão invitações. Muchas gracias a ustedes también por la presencia, por la escucha atenta, por la familiaridad, por la amorosidad con la que siempre me reciben. Me encanta siempre estar en estos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias. E nós aqui das jornadas agradecemos a presença de
todos aqui conosco, né? Hoje é a última jornada desse ano, e a gente lembra que os certificados chegarão daqui a um tempo, né? Um mês, mais ou menos, né, Viviane, por aí. E daqui a até um mês, Marcos, a gente conclui o relatório e depois começamos a gerar os certificados. Nesse semestre, todo mundo vai receber direitinho, inclusive a Teresita, todo mundo que veio participar com a gente. Muchas gracias. Neste semestre chegarão, então, os Claro certificados. que E a gente sí. agradece a presença de todos, né? E até as próximas jornadas. Bom, então, podemos, acho que, encerrar aqui a gravação, e uma ótima noite para todos. Igual. Abrazo.